Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Miren qué guapos se ven todos, miren, están ahí todos bien llenos de... amén, dice amén el hermano, ¿verdad? Estamos bien contentos, ¿verdad? Porque se ven muchas llenas las filas. Y también pues le damos la bienvenida también a los que están viéndonos por Zoom. Espero que se encuentren con bien. Y también a todos los invitados, a todos los visitantes el día de hoy, sean bienvenidos, ¿verdad? Y también fíjense que también la hermana Rosa, ahí van a estar encargándose de los bebés de 6 meses a 3 años y medio, algo así en la guardería, ¿verdad? Entonces, si alguien requiere que su bebé, o sea, como de 6 meses a 3 años y medio, se requieren, solicitan ayuda, pues ahí va a estar en la guardería o en el cuarto de cuna, ¿verdad? Van a estar ahí. Entonces, pues hermanos y amigos, vea que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y yo creo que cada una de nuestras familias, dentro de nuestro núcleo familiar, conforme van pasando los años, o sea, porque pues uno recién se casa, después cumple el primer aniversario, y luego el segundo, y de repente vienen los hijos, y los hijos van creciendo, y que de repente van a la primaria y todo eso. Entonces, conforme van pasando los años, oímos de quejas de parte de los que integran la familia, oímos de quejas, ¿no? Y pueden ser quejas de diferente índole dentro del núcleo familiar, ya sean quejas conyugales, o pueden ser quejas de nuestros padres, o pueden ser quejas de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ya sean que porque sea alguna queja en cuanto a alguna injusticia, o quejas causadas por una necesidad personal, una necesidad personal física o material, mental o espiritual, ¿no? Y así como en cada una de nuestras familias, en el transcurso del tiempo llegamos a escuchar de quejas, de la misma manera sucede en la iglesia. Y por eso lo titulamos el mensaje de hoy, de quejas a soluciones, de quejas a soluciones. Y el pasaje que vamos a usar como base para esta predicación se encuentra en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Entonces nada más vamos a ver un tipo de queja, pero que se ve ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Si ahí lo tienen en sus Biblias, entonces está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, los 12 refiriéndose a los 12 apóstoles, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, ¿verdad? Hay un folleto que hablo yo acerca de los diáconos, en que menciono, ¿verdad?, que como ellos se puede decir que eran como iban a ser los encargados, pero no significa que ellos iban a ser los únicos que estuvieran haciendo eso. Me refiero en el sentido que ellos tal vez se estarían dirigiendo, pero que había otros que estarían participando. Porque se acuerdan de esos 7 varones, la iglesia siguió creciendo, ¿no? Entonces, obviamente, entre más crece una iglesia, pues más viudas va a tener. Pero ¿cómo se acuerdan que 2 de esos diáconos, uno, se acuerdan que lo mataron, ¿verdad? Esteban, ¿verdad? Después lo matan por predicar el evangelio. Y a otro lo agarró Dios como evangelista, ¿verdad? A Felipe. De repente, vea que fue con el eunuco y después se encontró en Azoto. Y allá, ¿verdad? Por Cesarea, pues se ve que se encontró a su esposa, ¿verdad? Y ya tenía 4 hijas por allá, ¿verdad? Pero entonces vemos que él ya no estaba en Jerusalén. Entonces, a pesar de que estaba creciendo la iglesia, pues eran menos los que estaban aquí de los originales 7, pero uno puede ver que eran de los que iban a estar dirigiendo todos los voluntarios. Entonces, en el versículo 4 dice: y nosotros, están hablando los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y se agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y creo que otra vez mencionan esto de él. ¿Por qué? Porque después se va a ver que él, por predicar la palabra de Dios, a los judíos incrédulos, pues sale como mártir, ¿verdad? De esa situación. Entonces dice a Esteban, y luego después de Esteban, ¿a quién menciona? A Felipe, ¿verdad? El que les decía que después lo agarró a Dios como evangelista. Y luego dice a Prócoro, a Nicanor, a Timón. Yo no sé por qué alguien dice que Timón era el que llevaba el que dirigía a todos. Dice a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Fíjense, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora, algo que también mencionan es que como, ¿se acuerdan que las viudas de quienes eran los que eran desatendidas? Las viudas de los griegos. Y como se ve que aquí son puros nombres griegos. Entonces, o sea, eran entonces de entre ellos, ¿verdad? Entonces que iban entonces ahora sí a participar. Entonces, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esta es una de las maneras en que se le llama cuando se bautizan, obedecer la fe. Porque entonces sabemos que el evangelio es que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y resucitó. Y por eso se dice que entonces, ¿qué hace uno? Obedecer el evangelio. ¿Cómo, vea? Entonces, ir a las aguas del bautismo, o sea, morir, vea, ser sepultado, vea, y resucitar a una vida nueva. Entonces, como dice ahí, que los sacerdotes se refiere a los sacerdotes judíos, vea, que todavía no se habían hecho cristianos, también obedecían la fe, es decir, también se bautizaban. Ahora bien, el propósito de este mensaje no es de echarle a los ancianos ni a los diáconos, sino de yo proponerme a escuchar las quejas de los que están padeciendo una verdadera necesidad, es decir, de la membresía, ¿no? De aquí la congregación, y tratar de venir con soluciones y motivar a toda la congregación, a ayudar a nuestros necesitados, ¿verdad? a nuestro núcleo familiar espiritual, ¿no? Entonces, bien importante hacer eso, ¿no? Entonces no queremos ser como de esas congregaciones que tal vez sí ayudan aquí, sí ayudan allá por todos lados, y los de casa son los que se quedan sin ayuda. Así como dicen que no ser, como dicen, candil de la calle, ¿verdad? Y oscuridad en la casa, ¿no? Sino que pensar en el núcleo familiar espiritual. Entonces este pasaje que acabamos de leer en Hechos capítulo 6, lo quiero aplicar a toda la membresía y no únicamente a hermanos selectos, ya que como ustedes saben, hay muchas citas en la Biblia que nos hablan de que como todos debemos de ayudarnos mutuamente, ¿verdad? De que todos nosotros participamos, ¿verdad? Y que todos cada uno colaboramos en amor, ¿verdad? Y que como cuando pasa eso, entonces toda la iglesia crece, cuando entonces cada miembro, ¿verdad? De la iglesia hace su función. Entonces, vean, como les decía, hay muchas citas que nos dicen que como cada uno individualmente nos debemos ayudar, ¿verdad? Como hermanos en Cristo que somos, ¿verdad? Ahora, volviendo ahí a Hechos 6.1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué cosa? Murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora sí les quiero decir cómo, para que no se malentienda, cuando dice griegos contra los hebreos, se está refiriendo por eso de la lengua, si se fijan. Es decir, también ellos, o sea, los que se llaman como griegos, también eran judíos, pero ya tenían una cultura griega. Es decir, ¿se acuerdan que como al principio, en Hechos capítulo 2, que dice que había judíos que estaban morando ahí de todas partes del mundo? Y luego menciona todos los diferentes tipos de personas que estaban ahí. Entonces imagínense los que son locales de ahí de Jerusalén, que hablan puro hebreo, y luego los que vienen de otros lugares, que hablan más griego. Entonces se está refiriendo, pero eso acuérdense que fue hasta que Pedro predicó a Cornelio, que entonces ya se dieron cuenta, también los gentiles pueden ser parte de la iglesia sin ser judíos. Entonces en este caso no estamos hablando de eso. Cuando dice los griegos también estamos hablando de que eran judíos, pero que eran judíos que ya tenían una cultura griega o una lengua griega. Entonces, entonces ellos veían eso, ¿no?
Entonces, dice de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Si se fijan, entonces ya existía una distribución diaria, ya existía, vea, unos que ya estaban haciendo algo, pero que entonces estaban siendo desatendidas unas. Entonces, lo primero que quiero hacer notar es que la iglesia, fíjense, cuando surgió este problema, la iglesia estaba creciendo. Porque se fijan ahí lo que dice al mero principio, ahí en este versículo 1. En aquellos días, y lo que dice, como creciera el número de los discípulos, hubo esto, vea. Entonces estaba creciendo, vea. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces es que la iglesia estaba creciendo, vea, cuando surgió este problema. Hay una frase, fíjense, hay una frase popular que dice: no hay mal que por bien no venga. ¿Lo han escuchado eso o no? No hay mal que por bien no venga. Entonces, a lo que me refiero es de que como la iglesia estaba creciendo, pues surgían los problemas. Me acuerdo cuando una vez estábamos escuchando a un predicador en un seminario de predicadores, pero el predicador era de una de esas iglesias, esas que son como de 10,000 miembros, o sea, grande, ¿no? Entonces ellos dicen, haz de cuenta que son como los problemas de una iglesia pequeña, pero mucho más. Sí. Por ejemplo, tal vez unos dirían, bueno, una congregación de 100, de repente faltan 10, ay, se nota, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Faltaron 10, ¿verdad? En el caso de nosotros, o no nosotros, pero otras iglesias tienen 1,000 y también de repente en un domingo faltan 100. Dice, igualmente, vean, los de 2,000, pues de repente faltan 200. Nosotros somos 10,000, de repente faltan 1,000. Entonces, como que se nota más, ¿no? Y luego aparte, como son más familias, son más que, pues son más problemas que lidiar y todo, ¿verdad? Entonces sí decía, o sea, los problemas, o sea, uno nada más ven que la iglesia, ay, qué bonita, qué grande y todo eso, y no se dan cuenta de también todos los problemas, ¿verdad? Entonces que vienen con eso, ¿no? Entonces lo que hay que notar aquí, ¿verdad? Es de cómo la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Cuando surgió esto. Ahora, ¿sabían ustedes, hermanos, que lamentablemente sí hay congregaciones que prefieren no crecer que crecer y tener que afrontar problemas? ¿Sabían que sí, lamentablemente sí llega a pasar eso? Son las iglesitas que de repente se mueren. Es decir, porque están así y tal vez, vamos a decir que aquí está el edificio de la iglesia, ¿no? Y que a sus alrededores de repente van cambiando de personas, va cambiando de cultura, va cambiando, y como que ellos se sienten ya muy a gusto entre ellos, ¿no? De tal manera que si de repente vienen otros, ay, pues no los conocemos, ¿verdad? O qué tal si traen otra cultura, o qué tal si traen otra lengua, ¿verdad? Y piensan, ay, no, si los empezamos a invitar, vamos a llenarnos de problemas y de aquello, cosas económicas, entonces, ¿qué pasa? Prefieren no invitar. O sea, prefieren no hacer caso de la nueva comunidad que está viniendo, ¿verdad? Porque dicen, no, pues nos vamos a llenar de problemas. Pero ¿qué pasa? De repente esas mismas iglesias, pues como hasta sus mismos hijos, la siguiente generación, pues se va a otros estados para ir a la universidad y todo eso, y se mudan. Y ya después quedan, pues qué, pues ¿cómo le llaman? Empty nesters, ¿verdad? O sea, los papás ya sin los hijos, y luego esos se hacen viejitos. Y como nunca quisieron alcanzar a la comunidad, ¡pum!, hasta que cierran la puerta. ¿Por qué? Porque pues ya no alcanzaba ni para mantener el edificio. Entonces, como les digo, lamentablemente hay congregaciones que prefieren no crecer que crecer y tener que afrontar problemas. Pero vemos que la iglesia, ¿verdad?, en el pasaje que ya leímos, sí afrontaron el problema, lo solucionaron y por consecuencia, ¿qué fue lo que sucedió? La iglesia siguió creciendo mucho más, ¿verdad? Eso lo vemos en Hechos 1:7. Hechos 6:7, perdón. Hechos 6. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor. Esto fue después de que ya solucionaron el problema. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, ¿qué dice? Se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, ¿verdad? Entonces, porque ya se dieron cuenta, oh, wow, estos hasta solucionaron este problema, pues yo realmente veo que ellos sí son el reino de Dios, ¿verdad? Y pues también, ¿verdad? Se unían a la iglesia.
Ahora, lo segundo que quiero hacer notar en el pasaje que estamos leyendo, vea Hechos 6, 1 al 7, lo segundo que quiero hacer notar es el tipo de murmuración en Hechos 6, el tipo de murmuración, porque ustedes saben cómo se utiliza la palabra murmuración, la cual también se llega a utilizar en el Antiguo Testamento, hablando de los israelitas, ¿no? Ahora, ustedes saben cómo los hijos de Israel murmuraron muchas veces, ¿se acuerdan? Que ellos murmuraban y murmuraban. Y por esas murmuraciones, Dios los castigó severamente, ¿se acuerdan? Me acuerdo cuando una vez, bueno, por lo menos una vez, creo que lo dijo más veces, llegó a decir Dios, ya me han tentado 10 veces. Le reclamaba a Moisés, ya me han tentado 10 veces. ¿verdad? Y aún así como que no entiende, ¿no? Y cuando se refiere a tentar 10 veces, se refiere a probarlo, ¿verdad? A probarlo a él, a probar a Dios. Entonces, mi pregunta es esta. La murmuración que sucedió en Hechos 6.1, ahora piénsenla, no digan la respuesta así luego, no, piénsenlo, vea. La murmuración que sucedió en Hechos 6.1, ¿es el mismo tipo de murmuración que los israelitas cometieron en el desierto? ¿Es el mismo o no es el mismo tipo de murmuración? Fíjense, vea, ¿por qué cosas estaban murmurando, no? Entonces, pues no, vea, la respuesta es no, vea. Los israelitas murmuraban tentando a Dios, o como otras versiones bien dicen, probando a Dios, ¿verdad? Se quejaban diciendo que estaban mejor en Egipto, ¿verdad? Se quejaban de que Dios los había sacado solo para matarlos. Que lo que comían en Egipto era mejor que lo que Dios les daba. Y eran así, quejas, pero contra Dios, ¿verdad? Entonces, uno puede ver que por esas murmuraciones, pues Dios los castigaba, ¿verdad? Dios los castigaba porque no tenían fe en Él, sino en vez de eso nada más andaban quejando, ¿verdad? Pero vemos que en Hechos, Dios no castigó a los murmuradores, ¿verdad? Dios no castigó a los murmuradores, no dice nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban quejando de que la iglesia estaba cometiendo una injusticia al atender unas y desatender a otras, ¿verdad? Que estaban en la misma situación. Entonces, se fijan, entonces sí, o sea, ellos estaban quejando porque se estaba cometiendo una injusticia, ¿verdad? Y cómo estaban, ¿cómo se llama? Desatendiendo la necesidad de las viudas de los griegos. Sí atendían a unas, pero a otras no, ¿verdad? Entonces, interesantemente, es interesante si se fijan en la historia que acabamos de leer, los apóstoles no le echan la culpa a los judíos que atendían a sus viudas. Digo, judíos que atendían a sus viudas en el sentido de que porque pues, ellos eran judíos y atendían a las judías, es decir, los que eran hebreos, ¿no? Los que hablaban hebreo. Pero si se fijan otra vez, o sea, cómo los apóstoles no los regañan a ellos, no los culpan a ellos. Pero notaron que se requerían de más manos voluntarias, ese era el problema. Se requerían de más hermanos que colaboraran con las necesidades de la hermandad, ¿verdad? De seguro que entonces esos otros que ya estaban ahí atendiendo la distribución diaria, ellos ya tenían las manos llenas, ¿verdad? Ellos ya tenían mucho, ¿verdad? Hasta qué hacer. Y pues es que se requieren pues más voluntarios, ¿verdad? Ahora bien, otra cosa que podemos notar es que las quejas de los que se quejaban no eran perfectas. Lo voy a repetir. Las quejas de los que se quejaban no eran perfectas. Aunque la intención, ¿verdad?, de los que se quejaban eran buenas, o sea, era resolver, ¿verdad?, un problema, que era pues ayudar a las viudas que no atendía a la iglesia. Al parecer, los que se quejaban criticaban a los apóstoles de no hacer nada. Lo digo por eso de lo que dice en Hechos 6.2, en la segunda parte de Hechos 6.2. ¿Qué dicen los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sí se fijan? Entonces, para que ellos se hayan defendido de esa manera, da a entender que dentro de las quejas están diciendo, pues los apóstoles, ¿por qué no hacen nada? Entonces, no es justo. O sea, entonces sí, o sea, no se puede, ¿cómo se llama? Resolver una injusticia con otra injusticia. Porque es interesante como él dice, no es justo, ¿verdad? Que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, lo que pasa es de que ellos, vean, los 12, ellos ya cargaban con una gran responsabilidad de poner el fundamento de la doctrina de Cristo. Qué cosas, ¿no? Y ellos no podían delegársela a alguien más. Pues, o sea, pues
pues tú no serás apóstol, pero ahora te lo dejo a ti el trabajo. No, o sea, Jesús se lo había encargado a ellos, ¿verdad? A ellos. Poner el fundamento de toda la doctrina de Cristo. Por un lado, enseñarla, y por otro lado, obviamente, para las siguientes generaciones, también también escribirla, ¿no? O decirle a un escriba que se los escriba en lo que ellos dictaban, ¿verdad? Y no podían delegarle esa responsabilidad a otros. Entonces, ¿verdad? Eso, vea, llega a pasar tal vez con los que se quejan el día de hoy. O sea, tal vez sus quejas están, ¿cómo se llama?, con un buen sentido, pero a veces no son perfectas las quejas. A veces en su emoción dicen cosas en sus quejas que no son ciertas, o que pues en realidad a veces ellos mismos son culpables de lo que se quejan. Ellos mismos son culpables. Una ilustración, aquí tengo una ilustración. Había una vez un matrimonio en la iglesia, ¿no? Que de repente el marido se enfermó. Está enfermo, está en cama, así. Yo me acuerdo cuando una vez a mí me tocó, creo que 2 o 3 domingos ni siquiera pude asistir porque, ¿cómo se llama? Porque se acuerdan lo que me pasó a mí, que una escoliosis, ¿no? Y todo, y ya ni siquiera podía con mi propio peso. Pero entonces estaba un matrimonio, ¿no? Entonces, él dije eso nada más porque me acuerdo de que como que es lo que se siente estar en cama a la fuerza, ¿no? Pero entonces y estaba enfermo, ¿no? Y estaba ahí, ay, bien agobiado, ¿no? Y le dice a su esposa, ay, los hermanos de la iglesia, qué malos, o sea, nadie me visita, ni siquiera me llaman, no me traen comida, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Y la esposa le dice al marido, pero si tú cuando estabas bien, tú no hacías nada de eso. Y el marido le dice, ay, ¿qué? O sea, me recuerdas a la mujer de Job. En vez de dar ánimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la mujer de Job decía, pues ya, todavía retienes tu integridad? Maldice Dios y muérete, así le dijo, qué cosa, ¿no? La mujer de Job. Entonces, sí, o sea, puede a veces cuando uno está en su dolencia y todo eso, andarse quejando por cosas que hasta uno mismo, no ha hecho, ¿verdad? Entonces, vea, ahora, ¿cuál es el punto entonces que ya vamos a terminar del mensaje de hoy? ¿Cuál es el punto, vea, del mensaje? Pues eso, de que quería decirles que voy a estar, vea, visitando a los hermanos como siempre, vea, voy a estar visitando a los hermanos, a las hermanas, pero ahora ser más activo y más sensible a los que están padeciendo una necesidad, ¿no? Padeciendo una necesidad y compartirles a ustedes, vea, como iglesia, la necesidad que ellos requieren, ¿no? O sea, y es que, fíjense, me he dado cuenta que, por ejemplo, ahorita se ve bien bonito, ¿no? O sea, la iglesia toda llena, pero a las 11:15, ¿se acuerdan que es a las 11:15 en la mañanita? Me refiero antes de iniciar la clase bíblica, que tenemos el tiempo de peticiones y agradecimientos y oramos por ellos. Entonces, cuando estamos en ese tiempo, ahí es cuando uno más se puede dar cuenta de las dolencias de los hermanos y las necesidades de los hermanos y todo eso. Entonces, pero si la mayoría no está, ¿verdad? A las meras 11:15 de la mañana, pues no se da cuenta. Y puede venir y ir y venir y ir y nunca ni siquiera se dio cuenta de quién está enfermo, quién está necesitado, algo así. Entonces, por eso lo que yo quiero hacer es vamos a decirlo así, promover más a los que sí padecen necesidad, sí necesitan y todo eso, para que todos sepamos, ¿verdad? Y no nada más los que estamos aquí a las 11:15. Entonces, de diversas maneras, ¿verdad? Para que todos sepan, ¿verdad? Quiero dar a conocer a los hermanos, ¿verdad? Que padecen necesidad y cómo poder ayudarlos. Una llamada, una visita, una comida, palabras de aliento, todo eso. Y sí, por ejemplo, tal vez algunos de ustedes dirán, pero es que yo no conozco al hermano, ¿verdad? O yo no conozco a la hermana, o nada más la he visto así muy de repente, ¿verdad? El día domingo, ¿no? Porque se sale muy rápido o algo. Entonces, pues sí, también decir, o sea, aunque no lo conozca, pues fíjese que yo soy fulanito de tal, ¿verdad? Y yo estoy en la iglesia, ¿verdad? Y no la conozco, ¿verdad? O yo soy nueva, ¿verdad? Y usted, pues, no ha podido, venir a la iglesia porque está padeciendo, ¿no? O algo. Y la cosa es de que una vez, como uno, dicen en inglés, introducirse, ¿no? Pero es en español, presentarse, ¿no? Yo soy hermano de la iglesia, y pues, escuché en la iglesia que usted está padeciendo una necesidad, y pues le estaba llamando, ¿verdad? Porque entonces, para ver si necesita algo, palabras de aliento, lo que sea, ¿no? Entonces, de una manera que podamos participar todos. Entonces, la iglesia aquí en Silver Spring siempre ha ayudado.
y mucho, ¿verdad? Me consta. Pero si no tenemos cuidado, podemos comenzar a cansarnos, ¿verdad? A cansarnos y dejar de ayudar. ¿Qué dice Gálatas 6? Gálatas capítulo 6, hablando de eso de que podemos después de tanto cansarnos, ¿verdad? Y dejar de ayudar. ¿Qué dice Gálatas 6, versículo 9 y 10? Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Fíjense cómo dice ahí. Gálatas 6, versículo 9 y 10. ¿Cómo comienza? Dice, no nos ¿qué? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y digan, entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, ¿qué dice ahí? A los de la familia de la fe, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Pues también, vean, este mensaje es para que más hermanos nos involucremos, ¿verdad? Que en esos actos de misericordia. No solo los miembros que siempre ayudan, los mismos de siempre, sino que todos ayudemos, ¿verdad? De una manera más intencional, más personal. O como dice Hebreos 13:16, y con eso termino. Hebreos 13:16, hablando de que que todos participemos en esos actos de misericordia. Hebreos 13:16, ¿cómo dice? Hebreos 13:16. Está antes de Santiago, ¿verdad? Hebreos 13:16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Se agrada a Dios, de tales sacrificios. Es interesante, ¿no? Cómo es una de las cosas que menciona la palabra de Dios, que lo asemeja a los sacrificios. ¿A cuáles sacrificios? A los del Antiguo Testamento. Que ustedes saben cómo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, una de las maneras que adoraba a Dios era como haciendo sacrificios, hablando de un corderito, hablando de todo eso. Ahora sabemos que el que tenemos como ejemplo de sacrificio es ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Él, ¿verdad? Con igualdad a Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Y hasta murió por nosotros, ¿verdad? Siendo torturado de una manera horrible, ¿verdad? Antes de que muriera, antes de que expirara. Entonces uno puede ver cómo, como dice aquí, y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y con eso terminamos. Entonces, si hay una persona aquí que reconoce que no, sí, o sea, definitivamente el Señor Jesucristo sufrió un sacrificio tan cruel, ¿vea? Con tal de redimirme a mí de mis pecados y poderme Él llevarme a Dios. Entonces, si hay alguna persona aquí, vea, que dice, yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, vea, yo sí creo, vea, que Él murió por mí y resucitó. Entonces quiere pasar al frente y confesarlo, vea, delante de los hermanos, y quiere bautizarse, vea, para perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, lo puede hacer, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Aquí, vea, atrás de la pantalla hay agua, y como le dijeron a Pablo, vea, aquí hay agua. Digo, el eunuco dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, ¿verdad? Y fue a Pablo que Ananías le dijo, vea, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y con eso terminamos. Gracias, Dios los bendiga.